El hombre del agujero de Petticoat-Lane, Londres, 1927. En un día cualquiera, mientras los comerciantes de Petticoat-Lane ocupaban sus puestos y las calles vibraban con la vida cotidiana, se produjo un descubrimiento macabro que nadie podría haber anticipado. En un agujero de una calle de este emblemático mercado, se encontró el cadáver de un hombre, su cuerpo destrozado, con signos de tortura, pero, lo más desconcertante de todo, no había una sola pista que permitiera identificarlo. El caso, conocido como el hombre del agujero de Petticoat-Lane, sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia criminal de Londres. Durante décadas, este caso fue un enigma. Los detalles son escalofriantes: un hombre muerto de forma cruel y sistemática, una calle llena de gente, pero sin un solo testigo o pista confiable. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué fue torturado y arrojado a un agujero en una calle tan concurrida? Y lo más perturbador, ¿quién fue el responsable de este crimen tan atroz? ¿Y por qué nunca se resolvió? A lo largo de este video, desentrañaremos paso a paso este misterio que desafía la lógica, analizaremos los pocos hechos que se conocen y exploraremos las teorías más aterradoras y enigmáticas sobre lo que realmente sucedió, desde la brutalidad del crimen hasta la desaparición de las pistas y la identidad del asesino. Este caso sigue siendo un oscuro y escalofriante recordatorio de los secretos que pueden esconderse en las sombras de la vida urbana. Era un día común de principios de 1927 cuando el hallazgo macabro ocurrió. El 24 de marzo, los trabajadores del mercado de Petticoat-Lane, en el East End de Londres, comenzaban su jornada cuando uno de ellos se acercó a un agujero en una de las calles estrechas y polvorientas del vecindario. Lo que parecía un simple agujero en el suelo, resultó ser una tumba improvisada, oculta a la vista del bullicio diario. El hombre que se acercó al agujero vio lo que no podía ser ignorado: un cadáver, parcialmente enterrado, su cuerpo envuelto en el horror. El cadáver era el de un hombre adulto, de unos 40 años, sin identificar. Lo más escalofriante era su estado. El cuerpo había sido brutalmente golpeado, y mostraba claros signos de tortura. Su rostro estaba desfigurado y su ropa, rasgada. Las heridas eran evidentes, como si alguien hubiera querido asegurarse de que este hombre sufriera antes de morir. Además, la ausencia de documentos de identificación o cualquier objeto personal en el lugar dificultaba aún más la identificación. Lo más desconcertante fue la ubicación del cuerpo. El agujero donde fue encontrado no era un lugar oculto ni aislado. Estaba en medio de una calle transitada, cerca de uno de los mercados más activos de Londres. Un crimen tan espantoso en una zona tan pública, y sin que nadie hubiera notado nada extraño, dejaba claro que algo muy raro ocurría. Después de que el cuerpo fue descubierto, la policía de Londres se encargó de la investigación, pero la falta de pruebas concretas sobre la identidad del hombre fue un obstáculo inmediato. Nadie en el vecindario reconoció al hombre, y no hubo informes previos sobre desapariciones o sospechas de un individuo desaparecido en la zona. Las autoridades inspeccionaron el cadáver en busca de huellas dactilares, rastros de cabello, o cualquier pista que pudiera dar con su identidad, pero todo parecía en vano. A lo largo de las semanas siguientes, los investigadores interrogaron a los residentes locales, revisaron las bases de datos de desaparecidos, y buscaron en hospitales cercanos, pero no encontraron ninguna coincidencia. El hombre no parecía ser alguien de la zona. ¿Cómo era posible que un hombre, tan claramente torturado, pudiera desaparecer sin dejar huella en una ciudad tan grande como Londres? Además de la ausencia de identificación, algo que aumentó el misterio fue la naturaleza de las heridas en el cuerpo. Las marcas de tortura eran espeluznantes: heridas en las muñecas, los tobillos y, lo más inquietante, signos de asfixia. Las lesiones sugerían que el hombre había estado bajo el control de su torturador durante un largo periodo antes de su muerte. Las marcas de las cuerdas, la evidente humillación y la brutalidad del ataque dejaban claro que este no era un simple crimen pasional. Había un mensaje detrás de esta crueldad. Con el cadáver identificado solo como el hombre del agujero de Petticoat-Lane,
los investigadores empezaron a cavar más profundo en la vida del hombre. Lo que pronto quedó claro es que no había ninguna pista que pudiera conducir directamente a un culpable. La escena del crimen, tan pública y al mismo tiempo tan desconcertante, dejaba al mundo con más preguntas que respuestas. El agujero donde el cadáver fue encontrado no tenía señales de lucha o de que se hubiera intentado ocultar el cuerpo rápidamente. Parecía que alguien había tenido tiempo para dejarlo allí, como si el crimen mismo no hubiera sido apresurado. Los forenses concluyeron que el hombre había estado muerto por varias horas antes de ser enterrado en el agujero. El hecho de que no se hubiera encontrado una sola evidencia que pudiera identificar a la víctima hizo que la investigación se volviera cada vez más frustrante. La policía comenzó a teorizar que el hombre podría haber sido un vagabundo o alguien que pasó desapercibido para la comunidad, pero las lesiones no parecían coincidir con las de alguien que hubiera vivido una vida de miseria. Las marcas de tortura eran específicas, meticulosamente aplicadas, y no pertenecían a alguien que hubiera vivido sin recursos. Algunos sugirieron que el hombre podría haber sido un criminal, alguien con antecedentes oscuros que había sido castigado por un acto brutal. Sin embargo, esa teoría pronto se desmoronó cuando no se encontraron pruebas que vinculaban al hombre con cualquier actividad delictiva en Londres. El caso fue cerrado por un tiempo, pero el misterio de su identidad nunca fue resuelto. A lo largo de los años, las teorías sobre el crimen no han cesado de multiplicarse. Una de las teorías más fuertes sugiere que el hombre del agujero de Petticoat-Lane fue víctima de un crimen organizado, tal vez de un grupo de contrabandistas, criminales o incluso de una banda vinculada a actividades ilegales en el East End de Londres. Esta teoría cobra fuerza cuando se analiza la naturaleza del crimen. El hombre no fue solo asesinado, fue torturado, y su cuerpo, dejado en un agujero público, parecía enviar un mensaje de poder y control. Otras teorías apuntan a que el crimen fue perpetrado por alguien cercano a la víctima, un acto impulsivo pero con intenciones de intimidar o castigar. Sin embargo, la brutalidad de la tortura y la forma en que el cuerpo fue dejado en ese agujero tan público indicaban que este crimen tenía un propósito más amplio, un objetivo más profundo. ¿Podría haber sido un ritual, o acaso un acto de venganza? La teoría más escalofriante es que el hombre no era víctima de una banda criminal ni de un acto solitario. Algunos sugieren que el crimen estaba vinculado a una sociedad secreta o incluso a la práctica de rituales oscuros. A lo largo de la historia, Londres ha sido escenario de leyendas oscuras y sociedades clandestinas. El agujero de Petticoat-Lane podría haber sido el lugar perfecto para un acto que no solo buscaba venganza, sino también hacer una declaración oculta. Hoy en día, el caso del hombre del agujero de Petticoat-Lane sigue siendo un misterio sin resolver. La historia de su muerte, las teorías que rodean su identidad, y el brutal crimen del que fue víctima, siguen sin tener respuestas claras. El caso nunca se resolvió, y aunque el tiempo ha pasado, el recuerdo de ese horrible descubrimiento persiste como una sombra oscura en la historia de Londres. El misterio de Petticoat-Lane nos recuerda que, a veces, no todos los crímenes son resueltos, y que existen secretos tan oscuros y complejos que nunca logran ser comprendidos por completo. En una ciudad tan grande como Londres, ¿cuántos otros misterios permanecen ocultos a simple vista? El caso del hombre en el agujero es solo uno de ellos, pero nos deja con una sensación de inquietud y una pregunta persistente: ¿qué tan lejos puede llegar la oscuridad cuando permanece fuera del alcance de la luz? El misterio del hombre del agujero de Petticoat-Lane sigue siendo uno de esos oscuros enigmas que nunca se han resuelto, una historia inquietante que ha quedado atrapada entre las sombras del tiempo. A pesar de los esfuerzos por identificar a la víctima y descubrir la verdad detrás de su muerte, el caso se ha desvanecido en el olvido, sin respuestas claras. Pero, como ocurre con tantos otros grandes misterios de la humanidad, esta historia nos recuerda que, no importa cuánto busquemos, algunas preguntas permanecerán sin respuesta. Al igual que la desaparición de civilizaciones perdidas, los secretos enterrados en los rincones más oscuros de la historia, y los crímenes que se desvanecen sin explicación, el hombre del agujero de Petticoat-Lane se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, de lo que está más allá de nuestra comprensión.
La historia del hombre sin nombre, torturado y dejado en el anonimato, es solo una pieza más de ese vasto rompecabezas de misterios que han cautivado la humanidad durante siglos. Quizás nunca sepamos la verdad detrás de este crimen, pero su oscuridad persiste, desafiando nuestra capacidad para comprenderla. Esos grandes misterios, esos secretos sin resolver, son los que alimentan nuestra fascinación por lo desconocido, recordándonos que en este vasto mundo aún quedan sombras que se niegan a ser iluminadas, y tal vez, al igual que el hombre del agujero, algunos misterios permanecerán en la penumbra, aguardando ser recordados solo por aquellos que se atreven a cuestionarlo todo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.